Buenas tardes a todos. Gracias por venir al público presencial. Gracias por estar el público virtual, que estoy convencida que habrá mucha gente siguiéndonos virtualmente. Y ya saben ustedes que cuando quieran volver a escuchar una conferencia o una presentación del libro, pues lo pueden hacer a través de nuestra página web. Hoy tenemos el placer en este Ateneo de presentar un libro que se titula, aquí le tienen, Clara Janes, la poética cuántica o la física de la poesía. La autora, doña Candelas Gala, nos acompaña y la verdad es que, bueno, me ha llamado la atención muchísimo su currículum, pero entre las cosas que me han llamado la atención de su currículum es su investigación sobre la interdisciplinariedad entre la poesía, la física y la pintura, sobre la cognición creativa y la ecocrítica. Yo creo que ya es hora de que haya una, aparte, ha habido una fase en nuestras vidas en que ha habido una, bueno, me parece fenomenal la especialización, pero sin que eso nos haga perder la relación entre las artes y las ciencias. Entonces, enhorabuena, doña Candelas, por esta investigación y sobre todo por el libro que me parece apasionante. Les recomiendo de verdad que lo compren. Nosotros, o sea, en la mesa nos acompañan, aparte de Candelas Gala, nos acompaña Alberto Ruiz Jimeno, que hoy viene, que ha sido del Ateneo. Normalmente viene como representante del Instituto de Física de Cantabria, pero hoy viene como representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque es quien ha editado el libro de Candelas Gala. Y también tenemos en la mesa a don Carlos Alcorta. Don Carlos Alcorta pues es un asiduo también del Ateneo, porque él presenta sus libros, asiste a la presentación de libros, escribe poesía, escribe prosa, recibe premios. He tenido el placer de asistir a las veladas de poesía de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que dirige desde el año 2006, y se lo recomiendo porque es apasionante estar con él. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos ha pedido Candelas que a ella la va a presentar Carlos Alcorta, pero a Carlos Alcorta le va a representar el representante del CSIC, que es Alberto Ruiz Jimeno. Así que le doy la palabra a Alberto Ruiz Jimeno para que presente a Carlos Alcorta, que yo sé que no necesita presentación, pero bueno. Lo único que nos falta a ver lo que nos dice. Ahí ya estoy presentado. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Bueno, como dice Mercedes, vengo en representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que bueno, supongo que casi todos sabéis que es el organismo público de investigación más grande, ¿no?, que hay en España, y entre otras cosas, pues tiene una editorial y realiza publicaciones en todos los ámbitos de la ciencia y de las humanidades, y yo creo que realmente ejerce una labor muy interesante en este aspecto. Y este libro, precisamente, que tiene ese carácter multidisciplinar, pues está editado por el Consejo Superior. Voy a hacer una presentación muy rápida de Carlos Alcorta, que creo que es una persona también bien conocida en el Ateneo, pero en cualquier caso, algunas. Tengo un currículum enorme de él, pero no voy a leerlo todo. Carlos Alcorta, bueno, él ha publicado un buen número de libros, de poemas, algunos de ellos premiados con prestigiosos premios literarios, como es el caso del Ángel González, José Luis Hidalgo, y la Alegría José Hierro y Hermanos Argensola, entre otros. Ha escrito textos también para catálogos de pintores y proyectos artísticos, y ha comisariado numerosas exposiciones de poetas y escritores. También ha dirigido colecciones de poesía como Scriptum y Qualea, y actualmente coordina, como ha comentado Mercedes, las veladas poéticas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y es responsable del aula de poesía José Luis Hidalgo. Ha editado varios libros, como por ejemplo El hilo más firme, Nueva poesía en Cantabria, de Ediciones Septentrión, y es director literario de la editorial Calambur. Y además es colaborador habitual del diario Montañés, en particular en el suplemento Sotileza, como crítico literario. Es decir, yo creo que prácticamente cubre todo el espectro importante en el campo humanístico, y él va a hacer la presentación de Candela. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, se oye, estamos todos muy cerca y se oye bastante bien. Bueno, efectivamente voy a hacer la presentación de Candelas Gala, que tiene un currículum mucho más amplio que el mío, pero sí me gustaría retomar un poco lo que acaba de decir Mercedes con respecto de las disciplinas que tienen relación con la poesía. Hay una costumbre inveterada pensar que la poesía o los poetas solo deben leer poesía, y es una equivocación manifiesta. El poeta se alimenta o debe alimentarse de todo tipo de disciplinas, sean científicas, sean literarias, sean artísticas y sean filosóficas. De hecho, el pequeño texto que leeré después tiene algo que ver con ello. Pero como digo, el poeta tiene que alimentarse y además, lógicamente, dentro de ello, de esos alimentos, cuando salen a la luz en forma de poemas, pues evidencian esas relaciones interdisciplinares, como muy bien ha dicho Mercedes. Bueno, Candelas Gala, a la cual tuve el placer de conocer hace unos años por medio de la Fundación Gerardo Diego, si no recuerdo mal, efectivamente tiene un currículum que yo tengo que resumir. Me vas a perdonar, pero es que si no, no vamos a hablar nada más que de tu currículum. Es licenciada por la Universidad de Salamanca y máster por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Ha ocupado la cátedra Charles Taylor de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, también en Estados Unidos. Y entre sus libros sobre la poesía española del siglo XX en particular, hay una especie de, no obsesión, pero casi, con Federico García Lorca, al cual has dedicado muchísimos textos, muchísimos libros, como Lorca, libro de poemas o Las aventuras de una búsqueda, de 1986, Lorca, una escritura en trance, el libro de poemas y diván de Tamarit, Understanding Federico García Lorca, de 1995, y luego también tiene, por ejemplo, ediciones de ensayos críticos sobre escritoras de España, Latinoamérica e hispanas en Estados Unidos, The Poetry and Ana María Fagundo and Bilingual Anthology, de 2005, Entre pureza y revolución, Essays in honor of Juan Cano Ballesta. Juan Cano Ballesta es uno de los grandes críticos que tenemos de poesía, sobre todo de la generación del 27 y, bueno, también de poesía contemporánea, actual casi, pero bueno, entre otros de Miguel Hernández, por ejemplo. María Beneito, en defensa de la poesía, escrito con Mónica Jato. Como comentaba antes, no se dedica solamente, o el interés no está centrado solamente en la poesía o en la generación del 27, por cierto, también muy relacionada con otros de sus intereses, como es el cine, ¿no? Y bueno, ha editado ediciones como Cuidado en los vacíos, La universidad y los estudios de traducción o interpretación, Español para profesiones y otros usos específicos, y el cine español y latinoamericano. En sus más recientes publicaciones se ha centrado en el estudio de la poesía a la luz de la física, la pintura y la neurociencia. Fruto de este interés se reflejan los libros Poetry, Physics and Painting in the 20th Century Spain, traducido al español por la editorial Antropos como Sinergias, Poesía, Física y Pintura en la España del siglo XX, que tuve la oportunidad de comentar en su momento. Creative and Cognition and the Cultural Panorama on the 20th Century Spain, de 2015, y en artículos como América, The Beautiful, Ecología y Evolución y Caos, Otras lentes para otras consideraciones de poeta en Nueva York, de 2017, Correspondencias, Confidencias y Contrapuntos, Andrés Sánchez Robaina y Antoni Tapies, Convergencia y Transdisciplinaridad en Clara Janés y Eduardo Chillida, y bueno, estudios sobre Salinas, Guillén, Larrea, Gerardo Diego, etcétera, etcétera. No voy a seguir, como digo, porque me gustaría tener un poco de tiempo para comentar tu libro, que comienzo diciendo que, bueno, yo soy un lego en las ciencias, entonces me van a perdonar el atrevimiento que he tenido al hecho de comentar, como digo, este libro, porque lamentablemente que me he quedado en la superficie. Aquellos que tengáis conocimientos sobre las ciencias vais a sacarle muchísimo más partido del que yo, lamentablemente, no he podido sacar, pero uno tiene sus límites y la ciencia está dentro de ellos. Bien. Como he dicho antes, no es este volumen sobre la poesía de Clara Janés la primera indagación que realiza Candelas Gala sobre las relaciones de la ciencia, en concreto de la física, con la poesía. Como acabo de repetir, lo hizo en Sinergias, Poesía, Física y Pintura en la España del siglo XX, un iluminador estudio que utilizaba como referentes a poetas de la talla de Pedro Salinas, Juan Larrea, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Concha Méndez o Lorca. Y, como el propio título dice, y pintura.
y Candelas se basa o utiliza como referente el cubismo en el plano artístico para mostrar esos vínculos en disciplinas que solo son aparentemente, como demostraron ya las vanguardias de primeros del siglo pasado, son aparentemente extrañas entre ellas o dispares, y digo solo aparentemente. A pesar de que hay un estrecho vínculo entre la creatividad poética y la científica, y hay un vector que les une indefectiblemente, que es la imaginación, a pesar de que tanto el conocimiento científico como el poético transforman nuestra manera de ver y de relacionarnos con el entorno, a pesar de que la ciencia en muchas ocasiones se ha basado en metáforas poéticas y la poesía ha explorado el universo metafórico de la ciencia, no abundan los estudios que la relacionen. Quizá porque todavía sigue vigente esta idea que exponía el novelista Ernesto Sábato, que por cierto era físico, y decía que el conocimiento de los vastos territorios de la realidad están reservados al arte y solamente a él. Que venga de un físico, evidentemente, pues tiene su enjundia. Sin embargo, ocurre lo contrario con las relaciones entre la poesía y la filosofía, disciplinas que se han tenido como hermanas a lo largo de la historia. Recordemos, sin ir más lejos, o yendo muy lejos, que los filósofos presocráticos no distinguían entre poesía y ciencia. Y fueron también los que fundaron la física, por otra parte, en Occidente, ¿no? Y es que, como escribe el novelista, el ensayista y también poeta Hans Magnus Enzensberger, que la filosofía, la creación poética y la literaria y la ciencia en su origen iban cogidos de la mano, no es desde luego un secreto. Su raíz común es el mito. Esta fusión entre poesía y filosofía ha sido fundamental en los últimos siglos del pensamiento europeo. En nuestro país, el ejemplo más recurrente es el de María Zambrano, por todos conocido. Y ello pese a las notables diferencias que las constituyen. Mientras que la poesía es el primer habla, la filosofía sigue buscando preguntas. Y esto ya son palabras de Candelas Gala, siguiendo a un ensayista italiano, Giambattista Vico. Pero la poesía ha dejado de estar supeditada a la religión, a la ideología e incluso a la filosofía. Ahora, como la ciencia, explora el universo por cuenta propia. Y en esto también se parecen algunos poetas a los hombres de ciencia. Unos y otros no han vacilado en someterse a ciertas experiencias peligrosas, con riesgo de su vida o de su integridad espiritual, para penetrar en las zonas oscuras o las zonas vedadas de la conciencia y del mundo. Desde el romanticismo, y de forma notoria en la modernidad, la poesía ha quedado reducida al ámbito de la propia conciencia, a expresar las tribulaciones del yo, mientras que el científico es un observador y, al menos voluntariamente, no participa de la experiencia. En el caso de la poesía moderna, el sujeto de la experiencia es el propio poeta. Él es el observador y el fenómeno observado. Por eso llama la atención leer una poesía, y no es la única, porque podemos citar a otros autores como el mexicano Alberto Blanco o el sueco Lars Gustafsson, por ejemplo, como la de Clara Janés, que rompe con esos antecedentes. Una poesía en la que lo confesional queda relegado al territorio del diario o las memorias y se aventura en campos como los de las matemáticas o la física, campos que, como digo, se han considerado, al menos desde el siglo XVIII, ajenos a ella. No está de más recordar estos versos de Becker. Mientras la ciencia descubrir no alcance los eternos enigmas de la vida, habrá poesía. Por más que Lucrecio, el autor del poema didáctico de Rerum Natura, sea, según Italo Calvino, el poeta de la concreción física vista en su sustancia perpetua e inmodificable, incluso cuando está estableciendo las rigurosas leyes de la mecánica que determinan todos los acontecimientos. Incluso cuando hace esto, siente la necesidad de conceder a los átomos desviaciones imprevisibles respecto a la línea recta, de tal modo que se garanticen libertad tanto a la materia como al ser humano. Y ya por mencionar también algún otro antecedente, el propio Cervantes, en el licenciado Vidriera, denominaba a la poesía como ciencia. Fíjese lo que han cambiado los tiempos. Por fortuna, esta actitud, como digo, ha cambiado. La poesía, en gran medida, ha abandonado el solipsismo y trata de encontrar remedios al desconcierto, a la inadaptación y el extrañamiento que sufre el sujeto moderno en la sociedad actual, tanto o más que la sociología o la antropología, por ejemplo. El poeta, ante la imposibilidad de conocerse a sí mismo solo con la poesía, se vale, como decía antes, de todas las disciplinas y todos los conocimientos a su alcance. Nada es ahora antipoético por naturaleza. La ciencia se ha convertido así, más si cabe, en los últimos tiempos, en una especie
tanto de timón como de asidero, de tabla de salvación y de entorno borrascoso, incluso hostil. La poesía de Clara Janís es una buena muestra de esta búsqueda interdisciplinar, como demuestra Candelas Gala en el libro que presentamos, La poética cuántica o la física de la poesía. Candelas Gala rompe ese tradicional divorcio entre las humanidades y las ciencias, por más que estas últimas defiendan valores como la precisión, la comprobación empírica, el rigor, la utilidad o la eficiencia. Por más que defiendan estos asuntos, digo, no se puede negar que el mayor conocimiento sobre los avances científicos ha transformado el conocimiento de la naturaleza y la visión que tenemos sobre los propios asuntos cotidianos, al tiempo que ha contribuido a ordenar las piezas de ese inmenso puzzle que es el ser humano. Una de las importantes contribuciones de este libro reside en la vinculación que la autora realiza entre conocimiento científico e intuición poética, y cómo, a partir de esa vinculación, se puede leer con otros ojos, en este caso con los ojos de la ciencia, determinados poemas, en este caso los de Clara Janés, pero podemos citar otros ejemplos, como puede ser Cuándo será sueño, de Fray Luis de León, El sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz, Las odas de Quintana, el poema Cero, de Salinas, y la obra casi completa de Ernesto Cardenal, del novelista Michel Houellebecq, o el más reciente novelista y poeta Agustín Fernández Mayo. No son fáciles de asimilar para un espíritu receptivo a la falta de normas de la heterodoxia crítica en el ámbito literario, los patrones de valor universal que defiende la ciencia, porque aunque están sujetos a la controversia y carecen de la objetividad omnisciente que pregonan, desechan por principio la ambigüedad semántica, el caos y el desorden de la conciencia que ofician como yacimiento de las contradicciones del ser humano. El caso es que no se pueden obviar las semejanzas entre la poesía moderna y la ciencia, y en el caso de Clara Janés, entre empirismo e imaginación, entre la realidad física y la interioridad de la conciencia, como dice Candelas Gala. Ambas, la poesía y la física, son, en definitiva, formas de experimentar, de poner a prueba las nociones que tenemos sobre lo real, aunque los métodos y las conclusiones que se buscan sean diferentes, porque, como se ha dicho, un poema y una verdad científica son algo más que una teoría y una creencia. Han resistido al ácido de la prueba y el fuego de la crítica. Esto, sin embargo, más que representar un problema insalvable, sirve como acicate a Clara Janés, porque además de reconocer el conocimiento experimental que aportan las fórmulas, Janés, lo ha dicho Candelas Gala en su estudio, considera la necesidad de incorporar los datos que se obtienen a partir de las sensaciones, de la materialidad del cuerpo, de la corporalidad y el carácter erótico del conocimiento. Y ya termino. Candelas Gala ha rastreado la conexión entre poesía y ciencia en la obra de Clara Janés, basándose en las aportaciones de eminentes físicos como Niels Bohr y su principio de complementariedad o la función de onda en Erwin Schrödinger. Por ejemplo, el resultado es un cúmulo de sorpresas interpretativas, un rico despliegue de erudición puesto al servicio de la intuición poética. Desde mi punto de vista, y en el momento que ustedes lean el libro, estoy seguro de que también, es todo un logro. Enhorabuena, Candelas. Ha sido un placer leerte. Pues ahora tienes tú la palabra. Bien, pues yo creo que te dejamos para que expongas y luego volvemos otra vez contigo. Si te Muy parece. bien, muy bien. Nos bajamos. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno. Qué alto. O sea, que me quedo sola aquí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir en una tarde tan poco agradable, ¿no? Con el tiempo. Lo agradezco mucho. Y también agradezco mucho la bienvenida de Mercedes, que coordinó toda esta reunión. Y, por supuesto, tener a un físico y a un poeta aquí es un verdadero lujo, porque espero que después, cuando yo haga mi presentación, me gustará mucho oír sus opiniones. Y, desde luego, Carlos, yo creo que después de tu presentación no es necesario que yo diga mucho, ¿no? Me has recordado cosas que he publicado que ya no me acordaba de ellas. Muchísimas gracias por el tiempo que has tomado en leer mi libro. Creo que algunos de ustedes posiblemente conocen a Clara Janés. Clara Janés es una de las mujeres poetas, no solo poetas, es ensayista, es novelista, es traductora,
de las más destacadas que hoy tenemos en el panorama cultural español. Ella ha publicado unos 40 poemarios, ha sido galardonada con numerosos premios muy prestigiosos, ha recibido el Premio Nacional de Traducción del año 2004 y en el 2019 recibió el Premio Janus Pannonius, que se considera el Premio Nobel de Poesía. Es decir, es una persona destacada culturalmente y es una de las 10 mujeres que han sido aceptadas como miembro de la Real Academia. Y quizá a algunos les extrañe el subtítulo de este libro, ¿no? La poética cuántica o la física de la poesía. Digo que quizá extrañe porque funde esos dos ámbitos del saber, poesía y física, que generalmente se han mantenido separados. En la educación que recibí en España antes de salir al extranjero, y admito que esto ocurrió hace ya muchos años, en aquel entonces había que elegir después del bachillerato elemental entre ciencias y letras. Tal vez la situación haya cambiado ahora, pero me pregunto si la separación entre esas áreas se ha solventado o si todavía continúa. Hemos tenido conversaciones diferentes al respecto, ¿no?, en los diferentes sitios en que he presentado el libro. Lo que me estoy refiriendo es evidentemente a lo que todo el mundo conoce como las dos culturas. El término viene de una conferencia dada por un científico y novelista británico en 1959 llamado Charles Percy Snow, el cual, cuando dio su conferencia, planteó como tesis central el hecho de que la vida intelectual en toda sociedad occidental se halla dividida en dos culturas, la de las humanidades o letras y la de las ciencias. Y esta división, según Snow, supone una tremenda desventaja para ambas áreas del saber en su intento de resolver los problemas del mundo. Hoy día estamos viendo un cambio al respecto, al menos en los estudios académicos, donde es posible hallar un buen número de trabajos de tipo interdisciplinario y transdisciplinario. Por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, de donde me licencié, existe un grupo de investigación del que soy miembro y que se enfoca en ese acercamiento entre poesía y ciencias. Se identifica este grupo con las siglas ILICIA, que son Inscripciones Literarias de la Ciencia. Es decir, que hay grupos, hay movimientos que trabajan en esta fusión de diferentes áreas. Aquí entonces toca hablar de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Estas son técnicas que funcionan apropiándose de instrumentos procedentes de diversas culturas y ámbitos del saber. Estas apropiaciones tienen lugar en todos los desarrollos del conocimiento. Se dan tanto en las letras como en las ciencias. Otra manera de llamar la transdisciplinariedad sería el modo o el método de establecer contactos y enlaces entre distintos ámbitos del saber. La transdisciplinariedad se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XX, junto con los descubrimientos de la física cuántica y de los sistemas de información. Todos esos desarrollos suponen un cambio de visión y perspectiva, una verdadera revolución en la manera de pensar. Sin embargo, no hay que apresurarse a cantar victoria por el cambio, pues las demarcaciones entre las disciplinas continúan, como es evidente en la misma estructura de departamentos en que se organizan las universidades y los currículos educativos. En el caso del libro que nos ocupa, el cruce de fronteras entre disciplinas se me impuso como el acercamiento necesario para entrar en el mundo poético de Clara Janés, porque esta poeta es una practicante activa de la transdisciplinariedad. Es decir, Clara Janés entiende el conocimiento como un cruce o trasvase entre áreas del saber, y la física es el referente más frecuentado en sus poemarios. Y así lo reflejan los títulos de muchos de ellos. Por ejemplo, paralajes, fractales, los números oscuros, estructuras disipativas, pipsi es la letra griega para la función de onda, o el jardín de las delicias, por mencionar solo algunos de los títulos. Y también la transdisciplinariedad en Clara Janés es evidente en el diálogo que ella establece en sus poemas con filósofos y científicos, entre los que destacan Heráclito, Galileo, Kepler, Newton, Einstein, Niels Bohr,
Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Ilya Prigogine, Werner Heisenberg, Henri Poincaré, y la lista continúa. Los poemas de Janés también dialogan con cultivadores de las artes plásticas, con poetas procedentes de culturas varias y con corrientes filosóficas tanto occidentales como del Oriente. Es decir, no hay otra manera de acercarse a esta poeta que desde el punto de vista transdisciplinario. Pero ¿cómo empezó mi aventura personal con la transdisciplinariedad? Soy una lectora asidua de poesía y es la materia que más frecuentemente he enseñado en mis muchos años de docencia a nivel universitario. Además, la poesía, y en particular la de los siglos XX y XXI, es el foco de mis investigaciones y publicaciones académicas. Sobre la poesía de Clara Janés en particular, publiqué algunos ensayos hace años porque conocí personalmente a Clara en un congreso en la ciudad de San Antonio, en Texas, hace muchos años. Pero luego seguí su trayectoria y encontré los títulos de sus libros, algunos de ellos que acabo de mencionar, que eran muy sugerentes. Me atrajeron de inmediato porque apuntaban a un interés en física que yo venía desarrollando desde hacía algunos años. Todo empezó un día cuando, después de dar una clase sobre los movimientos de vanguardia del siglo XX, estaba hablando a los estudiantes del cubismo y mencioné algo que yo había leído en algún lugar y que corroboraba mis intenciones, el que los experimentos cubistas tenían mucho que ver con las nociones de Einstein sobre la relatividad. Después de la clase me quedé pensando sobre esa correlación entre cubismo y relatividad y tuve que admitir que mis conocimientos sobre la relatividad eran muy básicos, demasiado básicos para poder explicar a mis estudiantes lo que entendía por esa asociación de relatividad y cubismo. Ahí entonces fue cuando seriamente empecé a leer libros de física, ensayos, artículos, con un interés que crecía a medida que me iba internando más en los temas, que reconocía sus asociaciones y comprendía mejor las teorías. No niego que todo este proceso, que aún continúa, esté exento de retos y dificultades, pero también de estímulos intelectuales que seducen y alientan la búsqueda. Y luego averigüé que aunque hay una discrepancia o una disparidad cronológica entre el desarrollo del cubismo y la relatividad en los años, en cambio, las cuestiones que los cubistas se planteaban sobre el espacio-tiempo y la cuarta dimensión ya estaban en el aire. Por eso decidí continuar investigando ambos campos, a ver si había más cruces o trasvases entre ellos. Y esto me llevó a considerar la posibilidad de esos cruces en los poetas de la generación del 27. Hice mi tesis doctoral sobre Federico García Lorca y entonces decidí leer a Lorca, Alberti, Gerardo Diego, Guillén, Salinas, a través de la óptica de la física. Y lo que fui descubriendo es que estos poetas estaban prestando una gran atención a los desarrollos de la ciencia que entonces se estaban difundiendo en todos los medios de información y en los periódicos. Además, hay que recordar que Einstein visitó España en 1923 y que dio conferencias en varios lugares. Una de ellas fue la residencia de estudiantes, donde algunos de estos poetas residían y otros visitaban con frecuencia. Todo ello, todo este trabajo que llevé a cabo resultó en un libro que ya Carlos mencionó, apareció en inglés, publicado en Nueva York en el año 2011 y luego fue traducido al español por Anthropos, fue publicado por Anthropos en el año 2016 con el título Sinergias, Poesía, Física y Pintura en la España del siglo XX. Eso es un pequeño excursus en mi historia personal, ¿no? Para Janés, la física, sin embargo, es el filtro por el que considerar cuestiones sobre el cosmos, la realidad, la filosofía, la vida, la creatividad. Su poesía es una búsqueda de respuestas sobre esas cuestiones. Por eso, en términos fundamentales, a Janés le interesa la física por su atención a la materia, pues partiendo de sus formas más mínimas en el átomo, la física proporciona el soporte más fidedigno para el conocimiento. Y es curioso notar que Janés sigue un recorrido semejante al de Einstein y al del físico Schrödinger, entre otros.
pues partiendo como ellos del átomo y expandiéndose en preguntas sobre el cosmos, en última instancia vuelve como ellos a cuestionarse sobre la vida. Y como poeta que es, Hannes se plantea esa búsqueda desde el lenguaje. La realidad que observa en el exterior se entreteje con la imaginación poética y la conciencia interior, el objeto mundo con el sujeto creador. La conciencia de la observadora poeta es parte del objeto o mundo observado, porque su papel es de ser participante activa y espectadora al mismo tiempo. Sus observaciones no parten de un lugar distante de lo observado, sino de estar inmersa en lo que observa. Y en esto Hannes se sitúa en el campo de la física cuántica. Me explico. Muy someramente para el físico. ¿Okay? En la física clásica, y se puede añadir en una literatura de corte realista, la escritora observa y describe desde fuera, mirando la realidad desde un punto de vista superior y distante. Con la física cuántica, como con escrituras posmodernistas y constructivistas, el papel de la conciencia en la observación es parte intrínseca de lo que se está observando. La distancia entre observadora y objeto observado no existe. Esta diferencia tiene serias implicaciones para el conocimiento. A comienzos del siglo XX, los científicos tuvieron que admitir que la física clásica y sus presupuestos no tenían la capacidad para explicar los descubrimientos sobre fenómenos submicroscópicos, como el descubrimiento del físico Max Planck de que la energía viene en pedazos o cuantos de energía, o el que cualquier entidad cuántica podía explicarse como onda o partícula, o el indeterminismo, o la imposibilidad de describir con exactitud un proceso físico, o los saltos cuánticos, el que un electrón pudiera saltar de una órbita a otra sin razón clara. La física clásica y sus propuestas no podían abordar estos planteamientos. Los poemarios de Clara Hannes se mueven entre el binomio de la física clásica y la cuántica. La hablante poética se mueve entre aceptar la incertidumbre, indeterminismo e irreversibilidad que acarrea la nueva física por un lado y por el otro el deseo de aferrarse a las certezas, causalidad y determinismo de la física clásica. En mi libro articulo este binomio en las figuras de los físicos Niels Bohr, arquitecto de la cuántica y de su principio de la complementariedad, y Erwin Schrödinger, con el determinismo de su función de onda. El vaivén entre los polos de este binomio implica en Hannes el vaivén entre razón e imaginación, conciencia y sueño, exterior e interior. Daré algunos ejemplos brevemente. Su libro, titulado Orbes del sueño, del año 2013, presenta un tipo de muestrario de los temas más candentes de la física. Y ya el título, Orbes del sueño, indica que el conocimiento del cosmos y sus orbes se aborda tanto desde el plano físico como desde el plano onírico, tendiendo un puente entre lo que se prueba experimentalmente y lo que se accede por el subconsciente. En este libro, la hablante de Hannes indaga en el cosmos, explorando diferentes teorías físicas como la relatividad, la función de onda, los multiversos, donde nuestro universo vendría a ser una mínima parte de una gran expansión cósmica. También explora la supersimetría. Esta simetría hipotética supone que a cada partícula le corresponde otra supersimétrica. La supersimetría se asocia con la teoría de la gran unificación de la física clásica y la cuántica, a la que Einstein dedicó los últimos años de su vida. Hannes parece interpretar la supersimetría como, y le cito, como un estar aquí y allí y no estar, ser presencia permanente y no saber qué es esa ausencia, vivir con la contradicción a pesar o gracias a la paradoja. En esto hay ecos de la doctrina hindú Vedanta, donde el más y el menos son equiparables, pues es común que Hannes recurra tanto al pensamiento racionalista occidental como a distintas ramas de filosofías orientales. Pero pronto constata que a pesar de abordar el saber desde ángulos diversos,
El conocimiento que se obtiene nunca es conclusivo y por eso deduce, como ella dice, que ya no hay barreras para el desconocimiento, pues hace mucho que estamos en la incertidumbre, en la certeza de que no hay certeza. El conocimiento al que se puede llegar es el de la imposibilidad de conocer, cuanto menos de abarcar la totalidad. Hay que orientarse por la incertidumbre. Y aquí entra el principio de complementariedad desarrollado por el físico Niels Bohr. Niels Bohr reconoció que a nivel atómico había que rechazar las coordenadas de espacio-tiempo y de causalidad, pues en la física cuántica la observadora y el objeto o fenómeno observado forman una unidad indivisible. En esta situación, hablar de espacio, tiempo y causalidad, nociones propias de la física clásica, resultan idealizaciones. Niels Bohr desarrolló el principio de complementariedad para poder hablar de los fenómenos cuánticos. Entendió que era necesario recurrir a una descripción complementaria que permita considerar un fenómeno mediante dos modos distintos de interpretación. Aunque esos modos se excluyen mutuamente, también se complementan, y es su yuxtaposición lo que hace posible elucidar el contenido perceptual del fenómeno. Bohr describió su principio con la expresión en latín contraria sunt complementa, o los contrarios se complementan. Como el yin-yang, se trata de dos elementos opuestos, pero inseparables. Niels Bohr es también quien acuñó el término de enredos para connotar el entendimiento cuántico de que todos los elementos del universo están enredados sin que ni la distancia ni el tiempo entren en juego. Para Einstein, estos enredos, es decir, el que todos los elementos del cosmos estén conectados, era algo absurdo. Él lo llamó acciones fantasmales, spooky actions en inglés, ¿no? Pues él no encontraba ningún modo de explicarlas racionalmente. Los elementos se hallaban enredados sin que hubiera ninguna fuerza intermedia. No lo podía entender, no lo podía aceptar. Hannes lo entiende bien y escribe, y cito, «El mundo es una telaraña dinámica. El vacío está lleno de vibraciones». La telaraña dinámica de que habla Hannes apunta a la existencia de un enmarañamiento, un enredo entre cada átomo de nuestro cuerpo y los átomos que se encuentran a años luz de distancia. Ya no se puede decir con seguridad que existe un mundo ahí fuera, independiente de nosotros, pues como señala el físico John Wheeler, vivimos en un universo participativo. Y en vez de atribuir a los enredos aspectos fantasmales, como hizo Einstein, para Clara Hannes se trata de una trama viva, donde las entidades están en un proceso de intraactuación, en un estado de devenir constante. En esa trama viva, los dualismos interior, exterior, superior, inferior, sujeto, objeto, lo consciente, lo inconsciente, que dominan el pensamiento occidental, se descartan, ya que en los enredos cósmicos no hay causalidad ni jerarquías, sino intraactividad. Pero como vengo diciendo, estas propuestas cuánticas vienen acompañadas de incertidumbres, por lo que se mezclan a menudo en la poesía de Clara Hannes con el deseo de poder contar con las certezas de la física clásica. Y aquí entra el físico Erwin Schrödinger. Schrödinger sintió verdadera repugnancia, como él mismo confesó, por los presupuestos de la física cuántica, porque no entendía cómo un electrón podía saltar de una órbita a otra sin explicación lógica. Tampoco admitía la incertidumbre e imposibilidad de lograr un conocimiento completo. Y si no había tal explicación, había que admitir, según Schrödinger, que la naturaleza tiene aspectos a los que no alcanza la razón, aspectos que se resisten a la elucidación lógica. Y en esto Hannes concuerda mucho con Schrödinger, en creer que hay algo en el cosmos que escapa a la vista, algo que la ciencia no parece poder confirmar experimentalmente. Como el poeta Novalis, Hannes sabe que todo lo visible descansa sobre un fondo invisible y lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Una exploración de lo que puede obtenerse de las certezas de la física clásica
es el libro titulado Ptsi o el Jardín de las Delicias. Y ya indiqué que Ptsi es la letra griega que es el signo de la función de onda y que fue desarrollada por Erwin Schrödinger en 1926, por lo que fue reconocido con el Premio Nobel en 1933. La razón que movió a Schrödinger a desarrollar la función de onda fue altamente estética, pues como ya dije, Schrödinger sentía verdadera repulsión por la no visualización y la complejidad de las matemáticas en la mecánica cuántica desarrollada por Niels Bohr y Heisenberg. La función de onda surgió entonces, y estoy citando de las palabras de Schrödinger, como una salida de emergencia o una teoría improvisada, así la describió él mismo, ante la situación insostenible de la cuántica. Y eso es precisamente lo que Schrödinger trató de ridiculizar con su famoso experimento mental del gato. Es un experimento muy conocido. Este experimento consiste en un gato hipotético que puede considerarse vivo y muerto simultáneamente debido a que su destino definitivo está ligado a un evento subatómico aleatorio que puede que ocurra o no. Schrödinger lo ideó para ridiculizar lo absurdo de la paradoja cuántica de la superposición, es decir, de que un electrón puede ser una onda y una partícula simultáneamente. Y se le ocurrió esta idea hablando con Einstein en 1935 para ilustrar lo que ambos, Schrödinger y Einstein, vieron como el problema de la cuántica según la interpretación de Copenhague, es decir, del danés Niels Bohr. La función de onda de Schrödinger supone que a partir del estado del sistema en un tiempo dado, está ya determinado el estado de dicho sistema en el futuro o pasado. No hay sorpresas ni cambios súbitos y además se sirve de unas matemáticas mucho más familiares que las de la cuántica. Bueno, Niels Bohr le hizo muchas preguntas a Schrödinger sobre su función de onda cuando éste lo visitó en Copenhague en 1926, porque Bohr entendía que no se puede trabajar con la cuántica con métodos de la física clásica, ni tampoco es posible deshacerse de la discontinuidad, pues las paradojas cuánticas eran, según él, parte intrínseca de la naturaleza y, por tanto, inevitables. Un ejemplo curioso de la función de onda es el poema Oración menor, del libro Estructuras disipativas de Clara Janés, un poema dedicado a los jugadores del Barça. El foco del poema se sitúa en los pies de los jugadores que se están moviendo como si se tratara de un plano transparente, exento de materialidad y de acuerdo con un plan ya formulado desde el comienzo. Es decir, se conocen las condiciones iniciales, pues el Barça dominó el fútbol español a comienzos de 1950 con su jugador líder, Ladislao Kubala. Con el conocimiento de esa base se podía predecir que el equipo ganaría. El Barça es un ejemplo perfecto de la previsibilidad de la función de onda, lo que le hace al hablante proclamar, esta es la voz poética que dice, la función de onda es siempre de victoria, pues la calidad del equipo aseguraba desde el comienzo que iban a ganar. Sin embargo, Schrödinger no logró el objetivo que se propuso con la función de onda, pues la observación provoca el colapso. Antes de la observación, el átomo está en una superposición donde ambos estados de onda y partícula existen. Lo que se plantea, por tanto, es la necesidad de aceptar la incertidumbre y de dar el salto mortal, así lo llama Clara Janés. Dar el salto resulta, en la poesía de Janés, en una experiencia de giros a la inversa, de vorágine, de una desorientación total en el campo magnético, pues se ha tocado el fondo de la inexactitud. La solución en la poesía de Janés, si así lo queremos llamar, es entregarse a lo que ella llama la explosión de la hora. Una hora que es precisamente ese estado de superposición, donde cualquier entidad subatómica puede ser onda y partícula a la vez, donde todo es potencial. Es lo que Niels Bohr trata en su principio de la complementariedad, para así evitar el avance lineal hacia un final entrópico. Vida y muerte en ese ahora se superponen. Se trata de una apoteosis donde todo se funde y confunde y ya no hay formas específicas y autónomas.
Es una coalescencia de puro gozo integral y única. Es una pluriexistencia sin lindes. Es una algarabía superior y un ondear amoroso, donde todos giramos y donde se conforma el universo, reflejándose en la copa de lo que Clark Hannes llama ese instante absoluto en la plenitud de la hora. La coalescencia de Hannes es la versión, para mí, la versión poemática del felino de Schrödinger, mantenido entre vida y muerte, pero con la diferencia de que no es en el sentido agónico de esa situación, sino en el de la alegría que emana del potencial que la superposición complementaria contiene. La física clásica del equilibrio ofrece una imagen falsa de la materia, pues nuestro mundo es caótico, es fluctuante, es ruidoso. Hablar de equilibrio es caer en idealizaciones. La complementariedad que la poesía de Hannes mantiene entre la hablante observadora y el mundo u objeto observado resulta en una escritura que la misma poeta describe como fluctuante, en la que el yo, tú, sujeto, objeto constituyen una indivisibilidad. Y le cito, ella dice, y soy yo y soy el otro, soy los otros, todo otro sin ser otro. Es una escritura de algarabía donde el colapso no tiene lugar, y cito, y en el giro irradiante se disuelven los aspectos. Las barreras de los dualismos se han superado, logrando un estar a punto de ser sin llegar a colapsarse en el ser. De la ontología del ser se pasa al devenir del llegar a ser. La poesía es fluctuante porque se aproxima a la plasticidad del movimiento en la naturaleza y la materia. Ofrece así la réplica poética de la física cuántica y de las evoluciones biológicas. Y Niels Bohr entendería perfectamente esta salida físico-poética de Hannes, pues el danés comprendió que la teoría cuántica nos proporciona una llamativa ilustración del hecho que podemos entender completamente una conexión, aunque solo podamos hablar de ella en imágenes y parábolas. Fin de cita. Y el físico Wheeler, a su vez, citó a Gertrude Stein sobre el arte moderno. Le preguntó a Stein sobre el arte moderno y la respuesta que dio Gertrude Stein, la modernista, se aplica no solo a la salida físico-poética de Hannes, sino que también se aplica a la física cuántica. Y lo voy a leer en inglés primero y luego lo traduzco, porque la expresión de Gertrude Stein es muy peculiar. Ella se repite y parece que sus frases se enredan unas con otras, ¿no? Cuando Wheeler le preguntó, bueno, ¿qué piensa usted del arte moderno? Gertrude Stein dijo, "It looks strange, and it looks strange, and it looks very strange. And then suddenly it doesn't look strange at all, and you can't understand what made it look strange in the first place." Y traduzco, parece raro, y parece raro, y parece muy raro. Y entonces de repente no parece raro en absoluto, y no se puede entender lo que le hizo parecer raro en primer lugar. Y yo vi que esto era, en ese mundo, ¿no?, de aquel periodo, ¿no?, del modernismo, se aplicaba perfectamente a la cuántica. Entonces, la cuántica es poética, como la poética es cuántica, sirviéndose ambas de formas simbólicas. Por eso creo apropiado cerrar estos comentarios con unos versos de Hannes que expresan la extraña belleza de la paradoja en la que Bohr fundamentó su principio de la complementariedad y que Clark Hannes comparte. Y estos son los versos. Porque en el interior del corazón cabe todo el universo: cielo, tierra, fuego, viento, sol, luna, relámpago, estrellas, y fundidos, pero no confundidos, giran, y giran las ruedas del yo y el no yo, de la luz y la sombra, nacimiento y muerte. Gracias. Y yo creo que debíamos acompañarla, pero vosotros decidís, ¿eh? Una cosa es verla mejor y otra cosa ya es dejarla sola.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta brillantísima exposición. Como física, de verdad que todo lo que has contado lo tengo clarísimo y me alegra muchísimo de que alguien lo haga tan transparente. Yo creo que lo hemos entendido absolutamente todos, ¿no? En la interrelación entre la poesía, la física y la pintura. Yo también, pero esto es una opinión personal, ¿eh? Pienso que la música también tiene mucho que ver ahí, pero ya me lo contarás tú. Siempre, Candelas, después de tu intervención, abrimos al público que se exprese y que te pregunte pues, lo que considere oportuno. Y al público que nos está siguiendo virtualmente, si quieren hacer alguna pregunta, ya saben que lo pueden hacer a través del chat. Así que tienen ahora mismo ustedes la palabra. Gracias. Y bueno, todo esto me suena todavía con resonancias bellas de la poesía, porque ahora me dedico un poco a la poesía. No quiere decir que haya una relación, yo creo que son límites también del lenguaje. El lenguaje son los algoritmos. Y que este esfuerzo humano que hacemos todos por entender, procesar, es muy libre. No sé si por vieja que ya llegaba a esa persona, de que cada vez que me creo que conozco más, desconozco más, pero es así, y lo puedo expresar con palabras, y la poesía tiene ese don de la resonancia, de que te deja en esas interrogaciones en suspenso y te permite resonar, te permite vivir, te permite girar. En ese sentido, simplemente en ese sentido, he decidido, me ha acompañado escucharla con una música, sin que yo sepa de partituras. Lo voy a vivir. Entonces, es muy de agradecer que los científicos y los artistas hagan el mismo esfuerzo. Y así de muy bello todo. Perdóname, Candelas, como hay un público que nos está siguiendo virtualmente y por el COVID no podemos pasar el micrófono, entonces no queda más remedio que repetir lo que ha dicho, y Alberto siempre lo hace. ¿Pregunta hay alguna? Pregunta, ¿quiere hacer alguna pregunta? Porque la exposición que ha hecho Yo hago es muy brillante. una síntesis, pero vamos, Bien. muy rápida, ¿no? O sea, eres química, ¿no? Pero que bueno, sintetizando un poco lo que has dicho, es que crees que donde está la conexión es esencialmente en el lenguaje, y es donde realmente se pueden inferir las relaciones entre las distintas áreas, ¿no? Pero vamos, que crees que es muy importante, que lo has disfrutado y que es muy importante el que se establezca esta conexión entre humanidades, ciencias, creatividad y demás. Y bueno, lo he condensado porque yo estoy absolutamente de acuerdo también. Por mi parte, yo he disfrutado mucho la charla precisamente porque pienso que el arte y la ciencia... Yo me enfoco mucho más hacia el arte muchas veces más que hacia la poesía, pero bueno, la poesía es también en cierto modo es un arte. Yo creo que están muy interconectados realmente, y sobre todo porque están interconectados a través de la creatividad. O sea, el desarrollo de nuevas teorías de física que son necesarias, que nos hacen falta, y de nuevos esquemas para interpretar el universo, pues requiere creatividad, y ahí todos estamos implicados. O sea, ayuda mucho. Hay muchas de las cosas que has dicho que yo creo que el campo es inmenso. O sea, hay aspectos que no has tocado, que seguro que los has tocado en otros casos, y que son también, que dan lugar precisamente a mucha creatividad en las dos partes. Por ejemplo, el tema de la indistinguibilidad de las partículas, ¿no? Pero en realidad yo creo que es incluso más importante, porque eso sí que implica que un electrón aquí o en Estados Unidos sea el mismo, es lo mismo, eso es así. Entonces, la indistinguibilidad es un tema. La relación que has establecido entre la relatividad y bueno, Einstein, con su relatividad por una parte, con
con su mecánica cuántica por otra, pero por otra parte, el propio problema que Einstein tiene entre una cosa y otra, porque o sea, él crea la cuántica, es uno de los creadores de la cuántica, uno de los padres de la cuántica, pero realmente es contrario a la cuántica, lo mismo que pasa con Schrödinger, ¿no? O sea, y sin embargo, pues y luego también crea la relatividad, y la relatividad y la cuántica son bastante se chocan mucho unas con otras, o sea que realmente hay un tema en el cual habría mucho de lo que hablar y de lo que... Pero bueno, no, o sea, yo he disfrutado, realmente, me ha parecido muy interesante. Bueno, primero, ¿puedo decir? ¿Me puedo hablar? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, una pregunta muy bella y muy reflexiva. Y me parece que una de las cosas que dijo usted es que en realidad el conocimiento está en la búsqueda, más que en los resultados, ¿verdad? Es el proceso en el que nos dedicamos a buscar y a llegar a conocer. Y esperamos que nunca sea conclusivo, porque entonces sería la muerte. Y me da a mí la impresión de que esto es un poco lo que Clark Hannes quería hacer con ese tipo de flotación entre onda y partícula, que ella no quería que colapsaran. En el plano semántico, en el plano poético, eso quiere decir que tú mantienes el juego de la creatividad constantemente. Es una ilusión, pero ¿por qué no? Esa es una cosa. La otra es que usted mencionó sobre el lenguaje. Y Niels Bohr es uno de los físicos más fascinantes porque él se daba cuenta de que por mucho que tengamos fórmulas y teoremas, estamos sujetos al lenguaje. Y el lenguaje te juega trucos. Decimos que las partículas o que las diferentes moléculas sufren. Tenemos todo tipo de palabras que son figuras poéticas, evidentemente, ¿no? Pero él insistía en que había que expresarse con el lenguaje ordinario, porque era el lenguaje que tenemos. Y que en la cita final que yo indiqué era que él decía que era una llamativa ilustración el hecho de que podemos entender completamente una conexión, aunque solo podamos hablar de ella en imágenes y parábolas. Esto lo dijo un científico, ¿no? Y con respecto a tus comentarios, te estoy tratando de tú ahora, ya somos amigos, ¿no? Evidentemente hay mucho más. La cuestión cuando uno prepara una presentación de un libro así es que es un poco diferente de una conferencia. Desde mi punto de vista, tienes que prepararlo de modo y manera que hagas el tema interesante para el público, ¿no? No puedes tú tratar de hablar de todo lo que has hablado en el libro, tienes que tratar de hacerlo interesante, ¿no? Para el público que te escucha. Y estuve en una de las presentaciones en que mi colega físico me dijo, pero ¿cómo es que no has hablado de las ecuaciones de Maxwell? Y digo, pues porque Clark Hannes no habla de las ecuaciones de Maxwell. Yo estoy leyendo la poesía de Clark Hannes, no estoy metiendo teorías físicas en el libro, ¿no? Y evidentemente el caso que has mencionado de Einstein es uno de esos casos que, siendo él el fundador de la cuántica, al final se quedó atrás, ¿verdad? O sea, él trataba de fundir los dos, pero no podía admitirlo y murió tratando de llegar a esa fusión de física clásica y física cuántica. No sé si será verdad, quizá tú lo puedas confirmar o negar, pero parece ser que cuando vivió en Princeton, en la Universidad de Princeton, en los últimos años ya se convirtió en una especie de fósil, que ya los físicos jóvenes le consideraban un poco fósil porque se había estancado en ese intento, ¿no?, de fundir las dos físicas y no lo logró, ¿no? Sí. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues entonces les recomiendo el libro. Es de verdad, léanlo, porque lo pasa uno estupendamente y por otra parte que es un buen regalo para pedírselo a los reyes. Así que... Y además tiene un precio muy módico. Bueno, eso la cultura no tiene precio. Así pero aquí lo compran. Bueno, pues lo tienen a la salida y estoy convencida que Candelas está encantada de dedicárnoslo, porque por eso le he traído, para que me lo dedicara.
Les esperamos todos los días en el Ateneo, pero el 15 de diciembre, gracias a IFCA y al Ateneo de Santander, pues tenemos la última conferencia del primer trimestre del curso 21-22, que será Alberto Fernández Soto, que hablará cómo empezó todo y cómo lo sabemos. Así que les esperamos todos los días, pero sin duda el 15 de diciembre aquí estaremos. Muchísimas gracias por su presencia.